Bueno, bienaventuradas tardes, queridos hermanos, que el Señor sea el centro de nuestra adoración, como debe ser, ¿no? Y que realmente, como ministraba Guillermo, podamos presentarnos delante de Él con un corazón quebrantado, con un corazón genuino, sabiéndonos pecadores y que no merecemos este tremendo privilegio que tenemos de poder estar delante de su presencia, de poder estar aquí. Estamos gozosos y agradecidos al Señor. Amén. Hoy estamos cerrando, concluyendo, concretando el año número 12 de nuestra iglesia. Mañana es nuestro aniversario número 12, o sea que comenzamos el año 13, ¿no? Si las matemáticas no cambiaron, por la misericordia de Dios, Él nos sostiene y nos ha multiplicado en gran manera sus beneficios. Nos ha dado de su gran misericordia y hasta ahora nos ha acompañado. Y es motivo de gozo, es motivo de celebrar, si el Señor no viene antes, el próximo domingo, luego de la reunión. El próximo domingo la reunión es por la mañana. Entonces luego de la reunión compartiremos algo, si el Señor lo permite, y nos gozaremos, sobre todo en agradecimiento al Señor. Es un día para celebrar, gracias, es un día para hacer memoria, ¿no? Y agradecer al Señor por todos y cada uno de sus beneficios. Realmente, cuando vemos lo generoso que el Señor ha sido en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nosotros, ¿no? Tantas personas que han pasado, no digamos por este lugar, porque este lugar es bastante nuevo, bastante reciente. El Señor nos bendijo también con un lugar físico propio de la iglesia para que pudiéramos estar, pero en otros lugares nos hemos congregado, en casas de familia, ¿no? Comenzamos en un local comercial, una librería cristiana, y así no está Lore para recordar el evento, pero bueno, ella seguramente lo recuerda bastante bien, siempre se lo recordamos. Y realmente uno mira para atrás y no tiene más que agradecimiento al Señor, ¿no? Por su gran misericordia, por este privilegio el cual no merecemos ninguno de nosotros. Y habiendo visto también la bendición que nos dio el Señor de poder ser parte de la vida de muchos hermanos, muchísimos hermanos, muchos cristianos. Siempre hacemos la cuenta, han pasado mucha gente por esta iglesia, por diferentes motivos, por diferentes circunstancias, hoy no se congregan con nosotros, pero que están en otros lugares. Muchos de ellos congregan, algunos han partido con el Señor, pero muchos de ellos congregándose en otros lugares o teniendo una relación con el Señor. Hemos tenido el privilegio de poder compartir bautismos, muchos matrimonios, nacimientos, presentaciones de bebés, pero por sobre todo bautismos. Me sorprende la cantidad de bautismos que para ser una iglesia tan pequeña, creo que no ha pasado un solo año sin que hayamos tenido bautismos, y siempre han sido bastante concurridos, digamos, ¿no? Siempre 3, 4, 5 personas se han bautizado, así que realmente un privilegio como iglesia, ¿no? Esto no es un mérito de nadie en particular, sino que es una bendición que el Señor le ha dado a nuestra congregación, a la iglesia. Y haber sido parte de la vida de muchas personas, brindándole, acercándole una palabra de parte de Dios, y habiendo compartido oración, intercesión, vida cristiana, niños a los que se le ha enseñado la palabra, y bueno, tantas cosas, ¿no? Un privilegio enorme, ¿no? Y el Señor nos ha dotado de ese privilegio a lo largo de estos años, y seguramente lo hará hasta su venida, a los que estén, porque irrevocables
son los dones y el llamamiento de Dios. Él no se arrepiente, ¿verdad? Entonces seguramente continuarán, porque la obra es del Señor, continuarán algunos de los que están aquí, los más jóvenes, seguramente, si el Señor no viene antes, continuarán con la obra por la misericordia de Dios. Así que es un motivo de agradecimiento. Y el Señor también nos ha dado el privilegio de padecer por causa del Evangelio, ¿verdad? Amén. Ahí no dice la gente. Bueno, nos ha dado el privilegio de lo que es batallar cristianamente. Hoy hablábamos acerca de la guerra espiritual con algunos hermanos. A veces no es bien entendida, ¿no? Porque tenemos una idea de luchar contra los demonios y nos hacemos una imagen quizás mental de qué se trata eso, ¿no? Y los demonios están ¿dónde? En nuestra mente, ¿no? Por eso el Señor dice que tenemos que tener un cambio de mente, metanoia, arrepentimiento, ¿no? Y están allí y nos murmuran. El enemigo es el murmurador y es el que nos hace a veces que dudemos, ataca qué cosas, la fe, ataca un montón de cosas, y si nosotros le prestamos el oído, no oímos la voz del Señor. Por eso la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz. Nosotros oímos la voz del Espíritu Santo, oímos al Espíritu Santo, y ahí en ese plano se dirimen lo que son las guerras espirituales, las batallas. Y Él no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el conocer cuál es la voluntad de Dios y el poder para tomar esa decisión y actuar de acuerdo a lo que sabemos que está bien de parte de Dios. Esa es la verdadera guerra espiritual. Es esa, no es otra cosa. ¿No? Hay, sabemos, seres angélicos, hay demonios, hay huestes espirituales de maldad que habitan en los regiones celestes. No estamos minimizando eso, ni mucho menos, pero la principal batalla espiritual se libra en nuestra mente. Si nosotros claudicamos en nuestra lucha, ¿no? En nuestra pelea de resistirle al diablo, dice ahí, huirá de vosotros. Y el arma que tenemos, hoy hablamos de esto, ¿cuál es el arma que tenemos? O sea, más allá de la armadura espiritual, ¿cuál es el arma de ataque que tenemos? Sí. Muy bien, la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es la espada. La espada sirve para defenderse y para atacar, ¿sí o no? Para derribar. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para instruir en justicia, para enseñar, para redarguir. Redarguir es derribar argumentos, redarguir, o sea, derribar los argumentos del enemigo, ¿no? Que son los que nos murmura y nos hace a veces dudar. Entonces, si tenemos en el corazón la palabra de Dios bien implantada, firme, en el corazón habla del interior, ¿no? Nuestra mente, ¿sí? Eso no puede prevalecer. Las tinieblas no prevalecen contra la luz y no prevalecerán contra la iglesia, dice la palabra de Dios. Nosotros somos iglesia y estando así en coinonía, en unidad, este privilegio que tenemos, somos aún más fuertes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor es el que guarda su iglesia. ¿No? Él la cuida, se entregó a sí mismo por su iglesia, ¿verdad? Se la preserva para sí mismo y nos va purificando porque quiere presentársela a sí mismo como sin mancha, sin arruga, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, nosotros conformamos la iglesia de Dios. Este es un privilegio, esto es un honor, esto es un regalo de Dios, es una gracia, ¿no? Y por eso necesitamos estar así en unidad, no dejando, hoy vamos a ver, no dejando de congregarnos, ¿no? Hoy lo vamos a ver, si el Señor lo permite, a través de su palabra. Es muy importante. Entonces, por eso es que estamos agradecidos y por eso es que estamos gozosos, ¿no? Tenemos el privilegio de seguir soportando algunas cosas, ¿no? Vemos el sermón del monte, el famoso, ¿no? Cuando te golpean una mejilla, que dice, poner la otra mejilla. No, esto no es fácil. A veces uno lo lee y parece como que lo idealiza, ¿no? El cristiano es todo bonito, no reacciona, ¿no? Todo
pasivo, y ¿sí o no? Así es como debe ser. Y si te piden una cosa que decís vos, bueno, pará, ¿hasta dónde? Se te fue la mano. ¿Y qué dice la palabra de Dios? A que te pide, no, si alguno te pide que lleves una carga, una milla, ¿qué dice? Ve con él 2, ¿no? Y a que te peguen una mejilla, ofrecerle la otra, ¿no? Y así constantemente, y hasta cuántas veces, y hasta 70 veces. Hablaba ayer, hoy, la semana pasada, es un tema que es recurrente, ¿no? Esta es la vida del cristiano, y es un privilegio padecer por causa del Evangelio. ¿Qué interpretamos cuando decimos padecer por causa del Evangelio? Es que ahí se revela el carácter cristiano, y eso predica, eso habla de una vida transformada. ¿Sí o no? Habla de una vida transformada, ¿no? Porque nosotros miramos y entendemos haber sido hechas todas las causas por causa y a consecuencia de nosotros mismos. Eso es la naturaleza del ser humano. Y todo tiene sentido en tanto que yo tenga sentido, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la filosofía humana. No debe ser así, pero es la filosofía humana. No siempre miramos en función de lo que a nosotros nos conviene, nos convenga, o nos duela, ¿sí o no? Todo pasa, el universo existe porque existimos. Una vez que dejemos de existir ya no va a existir más nada. Esa es la filosofía humana, ¿no? El filósofo dice, pienso, luego existo. O sea, ¿qué quiere decir? Que existo porque pienso. Y si quitamos el pensamiento, si quitamos la existencia, ¿qué pasa? No hay existencia, ¿verdad? Entonces todo, parece un trabalengua lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Está medio confuso? ¿No? Bueno, así funciona el ser terrenal, pero el ser espiritual, ese que tiene que ser cambiado absolutamente, funciona de la manera opuesta, ¿no? Siempre considera al otro como superior a lo mismo, y así como Cristo, el que sea el mayor de vosotros, o que entre vosotros quiera ser, ¿qué tiene que ser? Sea vuestro ¿qué? Siervo. Yo les di ejemplo, ustedes me dicen Señor y Maestro, y bien dicen ¿por qué? Porque lo soy. Dicen verdad porque lo soy. Y si yo les lavé los pies, ustedes tienen que hacer ¿qué cosa? Lo mismo, rebajarse hasta su mano. No se aferró a su condición de Dios como, dice, no estimó su condición de Dios como algo a que aferrarse. O sea, dejó su deidad y se hizo hombre, se hizo humilde y vino a morir y se entregó, ¿no? Vivió sin sus privilegios de Dios, ¿sí? Y murió en la peor de todas las muertes. Se hizo siervo de todos y murió en la peor muerte. Fue obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y muerte de cruz. Y si a él, ¿no? Lo despreciaron, ¿cuánto más a nosotros? ¿No? Ahora, la relación de Dios hizo todo esto en rescate por cada uno de nosotros. Y eso cada uno de nosotros somos nosotros, yo. Él murió por mí. ¿Sí? Él murió, porque a veces decimos Él murió por el mundo y parece como que nosotros estuviéramos fuera del mundo, ¿no? Él murió por mí, Él murió por cada uno de nosotros. Se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando las cosas son agradables, cuando hay promesas, nos aferramos y tomamos la promesa, ¿no? Y nos aferramos a las promesas, son para nosotros, ¿sí o no? Todas las cosas lindas son para nosotros. Ahora los mandatos y las responsabilidades son siempre para los otros, para los demás. ¿Están de acuerdo? No debe ser así, ¿verdad? Hermanos, queridos, esto no debe ser así, ¿no? Pero nosotros siempre esperamos, Señor, que a Señor, dile a mi hermano que parta conmigo su herencia. La herencia, ¿sí o no? ¿Quién me puso a mí por juez y partidor? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una relación con Dios en la cual debemos ser, ¿qué cosa? Obedientes. Debemos ser obedientes y debemos cumplir con lo que el Señor nos demanda a nosotros, aún a costa del otro.
¿no? En estos días estuve hablando y decía, ¿no? Siempre nosotros traemos el decálogo de las cosas que Dios manda para la familia y sobre todo con otro cristiano y le recriminamos al otro cristiano y que escuche la palabra, que escuche el mensaje, sobre todo cuando el mensaje es duro y fuerte, la palabra dura, si esta palabra queremos que la escuche el otro, ¿no? Leito debería escuchar esto porque a él le hace falta. Y yo, no es para mí el mensaje. ¿Se entiende? Leo, Javi o Javito o cualquiera, ¿no? Siempre pensamos que el otro debe ponerse a cuentas con Dios. Bueno, yo comentaba en estos días acerca de cómo le recriminamos los cristianos, sobre todo cuando estamos en la misma familia, ¿no? Al otro que debiera hacer las cosas como Dios manda. Pero en realidad Dios me está mandando a mí que haga las cosas. El otro tendrá que arreglar sus cuentas con Dios. Cada uno dará cuenta de todo lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Pero el Señor me va a preguntar a mí qué hice con lo que Él me dio. Si yo fui obediente, no si el otro lo fue. Siempre hablamos algo parecido con respecto al perdón, ¿no? Cuando hay una afrenta. El Señor no me dice en qué circunstancias tengo que perdonar. ¿Qué me dice? Que tengo que perdonar. No me dice si el otro se lo merece perdonar. ¿Qué me dice? Perdonar. Así como Él nos perdonó a nosotros no merecíamos perdón. Y si queremos ser como nuestro Dios, que es perdonador, si somos hijos de nuestro Dios, que es un Dios perdonador, nosotros tenemos que perdonar. Y ahí no hay un condicionamiento o una cláusula para. ¿Se entiende? Ah, sí, bueno, yo perdono, pero yo lo perdonaría así, o la perdonaría así, ¿no? O cuando el Señor manda que tenemos que ser, serviciales, pero el otro no me sirve a mí. Le traigo el decálogo a mi esposa de todo lo que dice la palabra que debe ser la esposa para con el marido. Pero me olvido de todo lo que el Señor dice que el marido debe ser para la esposa. Yo tengo que cumplir la parte que me compete a mí. Después el otro, si la cumple, es un problema del otro con Dios. Ya dará cuentas. Si yo quiero que Él viva hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? ¿No? Pero nosotros siempre estamos ahí como siendo el centro de la creación y de todo, ¿no? Y eso habla de todo lo contrario a lo que nos proponía Guillermo a través de la administración, ¿no? No es un corazón quebrantado. No es un corazón quebrantado el que viene a ofrecerse delante de la presencia de Dios para padecer por causa del Evangelio. Y nosotros, queridos hermanos, como congregación, como iglesia, tenemos la gran oportunidad que muchos no tienen. Porque es muy fácil en la iglesia padecer por causa del Evangelio. Porque si yo me humillo a mí mismo dentro de la iglesia, en lo que hago en la iglesia, padeciendo y soportando a mis hermanos, estoy padeciendo ¿por qué? Por causa del Evangelio. ¿Entiendes? Porque a veces uno piensa que padecer por causa del Evangelio es si te persiguen otras religiones, o si una tribu de aborígenes te tira flechas, ¿no? Y porque vos le decís arrepiéntanse y te tiran con algo o te matan en un lugar donde tienen otra fe. Lo más difícil es humillarse en la propia familia, ¿no? Decirle, sí querida, o sí querido, ¿no? Reconocer el error. ¿Qué es más difícil? Pedir perdón. ¿O no? Y sobre todo cuando no tenemos la culpa, que generalmente no tenemos la culpa. Nunca tenemos, ¿no? Siempre que está equivocado es el otro y siempre argumentamos, ¿no? Pero vos sabías bien, porque lo sabías, porque yo me encargué de decírtelo. No es la primera vez que te lo digo, no es la primera vez que te lo digo, ¿no? ¿Y cómo voy a pedir perdón si sé que se equivocó es el otro? ¿Quién me tiene que pedir? Él me tiene que pedir perdón. Yo cuando me pida perdón yo lo voy a perdonar. ¿Cómo voy a pedir perdón yo? ¿No? Es tremendo esto, ¿no? Ese no es un corazón quebrantado delante de la presencia de Dios. Eso no es alguien humillado delante de la poderosa mano de Dios. ¿No?
Esa no es la condición que debe tener el cristiano, porque delante del Señor somos nada. Somos basura, gusanos. Nuestras ofrendas son trapos de inmundicia delante de su presencia cuando venimos con un corazón así soberbio, ¿no? Cuando creemos que nosotros somos algo. El que cree saber algo, dice la palabra de Dios, para humillarnos, ¿no? ¿Qué dice? Todavía no sabe nada como debe saberlo. No nos humillamos ni siquiera delante de la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios nos atraviesa y no la reconocemos, no nos humillamos. Esperamos que sea para otro, ¿no? O lo está diciendo porque sabe. Me lo dice a mí, pero no me va a ver bajar, doblar la cerviz. Pueblo, no, tú los deservís, dice la palabra de Dios. No nos tenemos que humillar ante las personas, tenemos que humillar ante Dios. Siempre repetimos nosotros, ¿no? Bienaventurado, ¿qué cosa? El que no se condena, ¿en qué? En lo que aprueba, en aquello que aprueba, en lo que aprueba. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos justificamos muchas veces a nosotros mismos, ¿verdad? Nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, la manera en que creemos o la manera en que pensamos, ¿sí? Y aprobamos o desaprobamos cosas que entendemos tienen que alinearse de acuerdo a nuestro constructo mental, o nuestra construcción mental. ¿Sí o no? Bueno, lo que aprobemos o desaprobemos, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. ¿Por qué? Porque es claro lo que dice, mis ovejas oyen mi voz. A Dios no lo podemos engañar. La palabra de Dios está instalada en nuestros corazones, ¿sí? Yo no tengo ninguna duda y tengo una paz tremenda de saber que cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo de Dios que mora en ustedes, así como mora en mí. Y sé que el Espíritu los amonesta. Ahora, si ustedes lo quieren oír o no, por eso dice, no contristéis al Espíritu. Si cada uno lo quiere oír o no, bueno, ya es un problema con el que tendrá que lidiar cada uno de ustedes. No puedo lidiar yo, porque demasiado tengo con mis propios problemas, con mis propias aprobaciones o desaprobaciones. Yo voy a ser el atalaya, el que anuncia, el que dice y el que proclama, como debemos serlo cada uno de los que estamos aquí presentes. Pero cada uno de ustedes tendrá la humildad necesaria o la soberbia para resistir a lo que está aprobando o a lo que está desaprobando, sabiendo si viene o no de parte de Dios. Por eso algunos no pudieron seguirlo luego de escuchar, el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Dura es esta palabra. Y no lo siguieron. Cada vez que le resistimos a la palabra de Dios, no podemos seguirlo, porque no podemos ser obedientes, porque lo que aprobamos se transforma en nuestra condenación. Es tremendo. Es duro, pero el Espíritu no lo podemos engañar. Yo siempre digo, siempre pongan a prueba lo que yo digo. ¿Lo digo o no lo digo? Siempre lo dije. No crean lo que yo les digo desde el púlpito. Vayan a la palabra de Dios. Confróntenlo con la palabra de Dios. Escuchen al Espíritu Santo si les revela que es un mensaje de parte de Dios o no. Porque a Dios no lo podemos engañar. A modo de chiste, siempre he dicho, y no sé qué entienden con esto, cada uno tiene el pastor que se merece. Nadie puede ser engañado porque a Dios no se lo puede engañar. El más hábil de los falsos maestros no puede engañar al más nuevo de los recién convertidos que tiene el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu no puede ser engañado. ¿Por qué quisieron engañar al Espíritu? Dijo, así cayeron. ¿Quiénes? Ananías y Zafira. No se los puede engañar.
al espíritu que mora. Entonces, si el espíritu te amonesta, es hora de que te humilles delante de la presencia de Dios y que recibas el mensaje de la palabra de Dios y que dobles la cerviz. No delante de uno, de un pastor, de un hermano, de alguien que te llama al arrepentimiento, al cambio de mente, sino delante de Dios, porque es la palabra de Dios la que te atraviesa. A veces parece como que romantizamos el mensaje, ¿no? Parece como que fuera algo hasta esotérico, que no tiene, pero yo sé delante de Dios que los que son hijos de Dios están comprendiendo el mensaje. Porque a Él no lo pueden engañar. A Él no lo podemos engañar. Yo sé que cada uno de ustedes está siendo atravesado por la palabra de Dios y que cada quien deberá dar cuentas delante de la presencia de Dios si recibe el mensaje de la palabra de Dios y es obediente o si no lo hace. Yo no lo sé. A mí me pueden engañar. Yo los puedo engañar a ustedes, pero a Dios no lo puedo engañar. Yo puedo tener una postura acá, ¿no? Es más fácil engañar a algunos me costará un poquito más, a mi esposa que me conoce de hace más de 30 años, a mis hijos, por ahí me va a costar un poquito, también podría engañarlos, pero hay alguien al que no puedo engañar, es a Dios. Puedo poner carita de bueno, pero el Señor sabe lo que soy. Y Él sabe si yo me estoy humillando delante de su presencia, si estoy aceptando la corrección del Señor o no. Él lo sabe. Entonces, estamos acá, queridos hermanos, para recibir la palabra de Dios que es poderosa y que tiene autoridad para salvarnos de las garras del enemigo, porque es útil para redarguir, porque la palabra de Dios es Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién nos hace libres? Cristo, el Señor. Y Él es la palabra de Dios. Entonces, esto es precioso, queridos hermanos. Esto es algo poderosísimo. Ayer veíamos en la reunión de caballeros, y dije caballeros, ¿qué? En la reunión de caballeros veíamos una palabra que nos compartió Mati sobre la resurrección de Lázaro, el pasaje en el libro de Juan, sobre la resurrección de Lázaro. Y veíamos el poder, y traía también Guille una reflexión acerca de lo importante, ¿no?, de ese pasaje. Hay un par de versículos trascendentes, importantes, que realmente pesan en toda, que son lo más rico, lo esencial, el centro de la enseñanza de todo ese pasaje. Maravilloso, maravilloso, tremenda la palabra de Dios. Y lo comparábamos con otros pasajes de resurrección de muertos y notábamos una gran diferencia que radica en el poder de la palabra de nuestro Señor. Y nosotros somos partícipes de esa palabra. Comemos ese alimento espiritual por la misericordia de Dios domingo a domingo hace 12 años. Es un privilegio que tenemos de parte de Dios, el cual ninguno de nosotros merece. Bueno, eso tiene que producir algo. Dice la palabra de Dios que no va a volver a Él vacía. Tiene que producir un fruto, tiene que haber un cambio, tiene que haber una metanoia, un arrepentimiento, un cambio de mente. Tiene que hacer algo porque no va a volver a Él vacía, sino que como la lluvia, dice, ¿no?, que riega y deja y produce el fruto, riega la tierra y produce el fruto. Él es el que bendice nuestra sementera. Él prepara la tierra, prepara el corazón a través de diferentes circunstancias para que dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero es esto, que parece algo trivial, que ya estamos acostumbrados, que pasa domingo a domingo, ¿no? Y que cuando vemos a algún cristiano que anda por allí dando vueltas, que no tiene dónde congregarse, que andan como ovejas que no tienen pastor, y me refiero al único y verdadero pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, no a un hombre, a una persona, ¿no?, que andan como si no tuvieran un Salvador, y cuando escuchan un mensaje se les caen las lágrimas y brotan esas lágrimas de gozo
Dice, qué privilegio tener una iglesia donde hay sana doctrina, donde hay palabra de Dios. Y nosotros lo vivimos como, ¿no? Dice la palabra de Dios, el saciado desprecia, ¿qué cosa? El panal de miel. Para el hambriento, todo lo amargo es dulce. No entremos y salgamos de la misma manera, queridos hermanos, cada vez que tenemos el privilegio de ser invitados a la mesa del Señor, a recibir un banquete. Y no porque soy yo, porque ustedes saben que no estoy hablando de una persona, es la palabra de Dios. Compartimos un capítulo de la palabra de Dios, ahora estamos compartiendo por misericordia de Dios el libro de Hebreos, tremendo, poderoso, maravilloso, como toda la palabra de Dios. Y que podamos escuchar y recibir y que se goce nuestro espíritu es algo que no se puede pagar, que no se puede comprar, que no se puede adquirir voluntariamente. No hay algo que pueda compararse con esto. Es algo que debemos atesorar en nuestras vidas, porque nos da libertad, nos da poder, nos da autoridad. Es un regalo de Dios, pero que tiene que producir un cambio en nuestra vida. Ayer hablábamos, y la verdad fue un momento, una reunión muy linda ayer, tremenda reunión que tuvimos con los varones, y realmente fue de mucha bendición, compartimos algunas cosas, ¿no? Algunos padecimientos de algunos hermanos, es una bendición, y no fue sin atravesar dificultades los que están ahí liderando la reunión, Carlitos y Mati, ¿no? Cuestionamientos, dificultades, pruebas. ¿Por qué? Porque es necesario que pasen esas cosas para ver dónde está la fe. ¿Sí o no? Es necesario. Todos los que están en el ministerio saben que van a pasar cosas que a veces nos hacen cuestionarnos a nosotros mismos si estamos haciendo las cosas bien, si somos aptos, si no somos aptos, si los demás nos aceptan o no nos aceptan, ¿no? Y nos hacen dudar de un montón de cosas. Bueno, es necesario que pasemos. Bueno, ahora se empiezan a ver los frutos. Pero la tribulación que produce, prueba. Y la prueba, paciencia. Qué linda palabra, ¿no? Qué linda palabra, paciencia, ¿no? Vamos a compartir, queridos hermanos, el mensaje hoy de la palabra de Dios. Estamos viendo en el libro de Hebreos. Hoy nos toca el capítulo 10 y nos vamos acercando. El otro día, el domingo pasado, luego de compartir el capítulo, me decía, estuve charlando con Isidoro y me decía, no habla de la fe, ¿no? Es todo, apela al entendimiento, ¿no? Al conocimiento que ellos tenían precisamente, ¿no? Porque va construyendo desde ahí, mostrando el escritor cómo este Jesús encaja en el Cristo, ¿no? Es el Cristo y tiene todos los argumentos documentales de que es el Cristo de Dios, ¿verdad? Entonces le está dando todos esos argumentos y a partir del capítulo 2 empieza a nombrar la fe. Y después desarrolla el tema de la fe de una manera magistral, como solo la palabra de Dios lo puede hacer, en capítulos que vienen más adelante. Así que no se lo pierdan, porque viene lo mejor. No se lo pierdan, ¿eh? Esto continuará, salvo que el Señor venga antes. Ojalá que el Señor venga antes, pero está muy bueno. Empieza a hablar ya de la fe y ahí es donde entramos a cuadrar todos nosotros, ¿no? Hasta acá vinieron las argumentaciones, los documentos, la fundamentación de por qué nuestro Señor Jesús es el Cristo de Dios, ese que había sido profetizado, ¿no? Y una vez que ya establece todos estos parámetros, empieza a hablar de lo rico de la fe. Así que hoy va a empezar a nombrar la fe en su escrito, el escritor de Hebreos. Compartimos el capítulo, entonces, capítulo 10 del libro de Hebreos, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos de espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta acá la palabra de Dios, maravilloso pasaje de la palabra de Dios. Oramos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias
por esta porción de tu palabra que podemos compartir en este día. Señor, sabemos que no somos dignos de recibir este banquete espiritual que tú nos has presentado en esta tarde. Pero te pedimos, Señor, que podamos recibirlo, que podamos, Señor, atesorarlo en nuestras vidas y que podamos poner por obra todo lo que tú esperas de cada uno de nosotros en la obediencia, como vemos en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tremendo, ¿no? Creo que es bastante claro, no sé a ustedes, pero a medida que lo voy leyendo, me voy sorprendiendo y me va llegando un mensaje tremendo de parte de la palabra de Dios. Dice, ya entendemos cómo viene la temática, ya sabemos cuál era el propósito de este libro de Hebreos, ¿no? De establecer que la salvación obviamente no es por obras, y estaba hablando de que todos los ritos, los rituales y ¿cómo se dice? A ver, los estudiosos, lo que se hace habitualmente en la iglesia como rituales, la liturgia era sombra de las cosas celestiales, de las cosas espirituales, que si bien estaban establecidos bien detalladamente en la palabra de Dios, tenían que ver con la imagen o la sombra de lo que eran las cosas espirituales. ¿Se acuerdan? Ahora que lo estamos viendo, lo que estamos viendo a lo largo de todo el libro de Hebreos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, lo que iba a suceder a partir de la venida de Cristo, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Está diciendo, no hay manera de que esos sacrificios, de que esos rituales, de que esa liturgia, ¿sí?, salve, purifique o limpie de pecado a alguien. De hecho, nunca nadie recibió perdón de pecado por algo que haya hecho. Por la ley es condenación, ¿verdad? La ley condena lo que está mal. Todos los salvos fueron salvos ¿por qué? Por la fe. Dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Siempre fue por la fe, aún en el Antiguo Testamento bajo el régimen de la ley. ¿Sí? Porque si alguien hubiese podido ser salvo por la ley, no hubiese venido Cristo. Esto es claro. Si todo lo que hay salvos del Antiguo Testamento, hay justos del Antiguo Testamento, o digamos antes de la encarnación de Cristo, pero todos fueron salvos por lo mismo. ¿Por qué? Por la fe y porque fueron predestinados para salvación por nuestro Señor, ¿verdad? Bien, entonces dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, no sería necesario repetirlos cada año, dice, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado, ¿verdad? Ya está. Ya se pagó la deuda, entonces no haría falta. Es lo que tenemos nosotros ahora. Sabemos que todos nuestros pecados fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por eso estamos delante de la presencia misma de Dios en este momento, compartiendo la mesa de nuestro Señor, como estamos haciendo en el lugar santísimo, delante de la presencia de nuestro mismo Señor, sabiéndonos pecadores, sabiéndonos que no merecemos, pero tenemos confianza de hablarle, de orar, de hablar directamente con Él, ¿verdad? No necesitar un intermediario, de no necesitar un sacerdote, no necesitar un puente para llegar a Dios, más que la relación directa que tenemos. ¿Por qué? Porque Él ya nos hizo limpios una vez y para siempre, y nos hizo aceptos en el amado, ¿verdad? Tenemos este conocimiento. Perfecto, seguimos entonces. Podemos seguir adelante. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Lo que se está haciendo es, se concientiza a la gente de lo tremendo que es el pecado en la vida de las personas. ¿Sí? ¿Qué corresponde al pecado? Muerte. Entonces, todos los años se recuerda, todas las veces se recuerda lo tremendo, lo terrible y lo duro que es el pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Para que todos no dejen de pasar livianamente como algo, no pasa nada, digamos, ¿no? Porque ya se acostumbraron, como que se va haciendo callo, ¿no? Entonces, para que haya conciencia de pecado, se ofrecían los sacrificios continuamente para que la gente entendiera la gravedad del pecado, ¿sí? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, si esto está en los Salmos, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Qué cuerpo? El de Cristo. ¿Sí? No quisiste. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea,
no había demasiado sentido, no hacía algo real delante de la presencia de Dios toda esa liturgia. Era obediencia, había que hacerlo, pero era más que nada para ellos. No era para pagar algo para el Señor, sino que era algo para, en realidad, como sanidad para ellos mismos, para que tuvieran esa conciencia del pecado. ¿Se entiende? Para el Señor, no, y era una bendición de Dios, porque lo hacían en obediencia, porque decía que debía hacerse así, pero no era para que al Señor le compensaran en algo, como para que se pagara de alguna manera la justicia de Dios, ¿entiende? Sino que era todo para nosotros, para los hombres. ¿Entiende? Bien. Dice, no quisiste ni te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y acá empezamos ya con las cosas que realmente agradan a Dios. ¿Cuál es una de las que agradan a Dios? Lo dice acá. Ya que esto no te agradó, vengo ¿para qué? Para hacer tu voluntad. ¿Quién hizo la voluntad perfecta del Padre? Ya lo dije, ¿no? Cristo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Siempre, aunque era difícil, aunque era duro, doloroso, difícil, y no dijo él, porque ellos pecaron, tengo que pagar. Yo no lo dijo. No, sabía que no moría por sus pecados porque él fue sin pecado. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Sin embargo lo pagó. Nosotros hacemos lo mismo. Yo sé que no soy culpable, pero bueno, voy a pedir perdón. No, no lo hacemos. Pues deberíamos hacerlo. Eso es lo que hacen los cristianos. Eso es lo que hacen los cristianos, verdaderos, los que siguen a Dios, de verdad. No sé que no corresponde, pero lo hago igual porque me humillo a mí mismo y soy obediente a Dios, ¿no? Dice, vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya estaba profetizado. Diciendo primero, o sea, acá relata el escritor, ¿no? Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni siquiera ¿qué? No te agradaron. O sea, es que nosotros queramos de alguna manera tributarle por medio de un sacrificio. Hoy la humanidad lo sigue haciendo, a sus dioses con minúscula. Lo sigue haciendo, ¿no? Vemos peregrinaciones, vemos sacrificios humanos, vemos pagas que no tienen sentido. No quisiste ni te agradaron, ¿no? Algunos quieren pagar sus culpas en las iglesias evangélicas llevando diezmos o llevando ofrendas, ¿no? Porque sienten como una culpa, como que hay que pagar de alguna manera porque somos tan malos que tenemos que compensar a Dios de alguna manera. A ver si pongo mi plata, ¿no? Porque tengo tanta carga de culpa, para ver si puedo compensar a Dios con algo. No quisiste ni te agradaron. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Acá lo vemos. Dice, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esto se ofrecía, no es que se les ocurrió a ellos, sino que estaba establecido en la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para... ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Su voluntad. Vengo para hacer tu voluntad. Entonces, esto, quita lo primero, quita ¿qué cosa? Lo que estaba establecido en la ley, quita lo de los sacrificios, quita los holocaustos, quita lo primero. ¿Y qué establece? Lo último. O sea, todas las pagas por el pecado que tengamos nosotros en algún tipo de sacrificio, ya sea una ofrenda, ya sea un diezmo, ya sea un ir caminando a algún lado, o ya sea sacrificarme yo para... Eso no compensa, no paga por nuestro error, por nuestro pecado. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué cosa cubrirá multitud de pecados? El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí o no? Entonces, ¿hacer qué cosa? Tu voluntad. Estimularnos, dice acá, ¿qué? Al amor y a las buenas obras. Quita lo primero, Dios, y establece el hacer su voluntad. Eso es lo que a Él le agrada. Lo otro, no lo quiso ni le agrada. Eso tenía que ver con nosotros, está relacionado con nuestro pecado, no con la voluntad de Dios. ¿Bien? De hecho, no es la voluntad de Dios el pecado. Eso quebranta la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Amén. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien.
en esa voluntad, en el hacer la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo, del cuerpo, perdón, de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es sencillo, ¿no? Es fácil de entender. Una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. Todas esas cosas, esas expiaciones, ¿no? A veces la iglesia popular, o la más popular acá en la Argentina, te da una penitencia para que vos cumplas, para que Dios te perdone los pecados, que reces determinada cantidad de cosas, o que hagas alguna cosa u otra para compensar el pecado. ¿Qué dice? Ese tipo de cosas nunca puede, ninguna, solamente por gracia, solamente porque Él quiere perdonar, porque Él ya nos perdonó, ¿no? Con amor eterno te he amado, con amor eterno. Él nos amó y nos perdonó ya desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para salvación. ¿Sí? Porque así fue el designio de su voluntad. Quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Alguna duda? ¿Algo que aclarar? El que nunca pagó por los pecados del mundo, de todos nosotros. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí estamos, fecha futura, ¿no? Ha de cumplirse. ¿Sí o no? Porque hasta ahora, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Sí? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para cuándo? ¿A quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros, o sea, los que fueron apartados. Santificado es eso. Algo santo es algo apartado, para un propósito, para un fin específico. Nos hizo para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo. ¿Qué quiere decir que nos atestigua? Es fácil, es muy parecida a la palabra. El testigo, claro, Él nos comprueba, nos da, nos declara el testimonio, el Espíritu Santo, nos atestigua lo mismo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días del sacrificio de nuestro Señor, ¿no? Dice el Señor, pondré mis leyes ¿dónde? Es lo que hablábamos un poquito al principio, ¿no? No es que lo saqué de algo que se me ocurrió a mí, de una oratoria, de una... No, es la palabra de Dios, nada más que dicha de otra manera. ¿Se acuerdan que le dije que está en su corazón? Y ustedes entienden y comprenden y el Espíritu les revela cuál es la verdadera palabra de Dios, lo que estábamos hablando al principio, en la reflexión previa a la lectura de la palabra, es lo que está diciendo acá. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Tremendo, ¿no? Bueno, esto es palabra, declaración de Dios. Entonces, eso, el Espíritu, ese que te atestigua, el que te da testimonio de esta verdad. De esta verdad. ¿Cuál es? Que nos hizo perfectos ¿para cuándo? Para siempre. Eso te lo revela el Espíritu Santo. ¿Sí o no? El que no tiene el Espíritu Santo no puede entender y constantemente quiere pagar por sus pecados de alguna manera. Quiere ser bueno, quiere ser generoso, quiere pagar algo para poder ganarse el cielo. Pagar en todos los sentidos, ¿no? Pagar con alguna buena obra, pagar siendo bueno, pagar sacrificándose, pagar con dinero, o sea, en todos sentidos. No puede entender la gracia, no entiende la gracia, por eso cree en la salvación por obras. Hay dos religiones en el mundo, una la verdadera, la salvación por gracia, y la otra, la de la salvación por obras. Todas las falsas religiones tenés que hacer algo para alcanzar el cielo, todas. Tenés que aportar algo de tu parte. La única que es por gracia es la verdadera, la que reconoce a Cristo como único Señor y Salvador, como pago suficiente, su sacrificio en la cruz, por nuestros pecados. ¿Amén? Bien. Y añade, entonces, por si alguno tiene alguna duda, no, lo está tirando un poco de los pelos, está diciendo lo que más o menos quiere decir, pero podría interpretarse de otra manera. ¿Qué dice acá? ¿Qué añade? Para que no queden dudas, para que sea claro. ¿Qué dice?
nunca más me acordaré, ¿qué? De sus pecados y ¿qué más? Transgresiones. Nunca más. O sea, el perdón es perfecto y absoluto. Nunca más me acordaré. Esto es tremendo. Esto es maravilloso. Acá tendríamos que estar todos como estamos, lleno el corazón rebosante de gozo, ¿no? Y por eso podemos estar delante de su presencia, y por eso podemos hablar con autoridad de palabra de Dios, porque Él ya nos perdonó, a pesar de que no somos dignos, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que hemos transgredido muchas veces y que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Porque hemos perseguido a la iglesia, todos y cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Nunca más me acordaré de sus transgresiones. Él es el que nos hace perfectos. El perdón de Dios es perfecto. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado, ya está. No hay más deuda, no tenés que pagar nada porque la deuda ya fue saldada. Esto lo entendemos, ¿no? Si la deuda ya fue saldada, ¿no? A mi señora le gusta endeudarse. Estoy haciendo un ejemplo, no es verdad, ¿no? Y si ella toma una deuda y yo voy y la pago, ella puede decir, no, la pagaste vos, no la pagué yo todavía estoy en deuda. No, la deuda ya fue pagada. ¿Sí o no? Si yo tomo una deuda, cualquiera, y va mi papá y la paga. ¿Qué pasa con la deuda? Yo no tengo que pagarla, ¿verdad? Ya fue pagada. ¿Sí o no? Es eso lo que está diciendo. Es tan sencillo como eso, es más fácil de entender quizás, ¿no? Él ya pagó por nuestros pecados. 19, gracias. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por nuestros méritos, sino por el mérito de Él, lo que decíamos recién, de estar delante de la presencia misma de Dios. El lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Esto lo sabemos, ¿verdad? Ahí que vimos el otro día, el arca del pacto, los querubines, todo cubierto de oro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, era donde estaba la presencia misma de Dios. Entonces, de manera simbólica, ¿no? Nosotros estamos delante de la presencia misma de Dios por la sangre de Cristo, es lo que está diciendo, ¿no? El lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, el velo del templo que se partió, ¿se acuerdan? Esto es de su carne, Él mismo con su carne entregó su vida, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es el que intercede por nosotros. Acerquémonos con corazón sincero, en plena, ¿qué cosa? Certidumbre de fe. Parece una, ¿cómo se dice? Cuando uno, una redundancia. Plena certidumbre de fe. Podríamos decir, acerquémonos con fe, y sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque la fe, ¿qué es? Ya lo sabemos, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Bien, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué quiere decir esto? El acusador, el enemigo de nuestra alma, no nos puede acusar más delante de Dios, a pesar de que nosotros sabemos que somos transgresores. ¿No? ¿Dice? ¿Cómo dice? De mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, o sea, purificados, quiere decir. Sabemos que los sacerdotes está haciendo esa alusión porque los sacerdotes tenían que purificarse, bañarse, lavarse las manos varias veces. ¿Sí? Mantengamos firmes, sin fluctuar. ¿Saben lo que es fluctuar? Ahí medio que dudar para un lado, para el otro, que parece que sí, pero no, que parece que no, pero sí, eso es fluctuar, ¿no? Sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros somos fieles. No, ¿por qué? Porque fiel es el que prometió, Él. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Acá viene la relación de la iglesia, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Ya? ¿Cuándo? Ahora, el día se acerca. Entonces, estimulándonos a congregarnos, al amor, a las buenas obras, ¿no? Y siendo ahí intercesor, soportándonos,
amonestándonos a seguir adelante, dándonos ánimo, quiere decir exhortándonos, ¿no? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué está diciendo con esto? A ver, porque acá puede haber una confusión. Cristo ya murió una vez para siempre, pero los pecados están en la Ya hubo, no hay otro pago, no. El que no acepta, está hablando acá de los que no conocen al Señor. Fíjense que ahora más adelante lo aclara. Los que no conocieron, los que no recibieron al Señor. No hay otra cosa que hacer, no se puede llegar a Dios de otra manera, no queda otro sacrificio, no hay otra manera de alcanzar salvación si pecamos voluntariamente y no aceptamos esta salvación preciosa. Acordémonos que le está escribiendo a los hebreos, aquellos que creían que tenían que tener el cumplimiento de la ley para poder alcanzar la salvación. ¿Sí? Entonces dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo, ¿verdad? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación. Esto ya lo habíamos visto una vez, ¿acuerdan? ¿Qué es expectación? Una expectativa. Y ahí queda cuando nosotros nos apartamos, nos dejamos de congregar, pecamos voluntariamente, qué sé yo, ¿cómo andamos? ¿Y qué tenemos? Perdemos. Por eso el salmista dice, vuélveme el gozo de la salvación. ¿Qué quiere decir? Perdemos, el espíritu se contrista y perdemos el gozo de la salvación. Y cuando uno peca voluntariamente de una manera tremenda, ¿no? Que dice el apóstol, aparten lo que entréguenselo a Satanás. ¿Para qué? Alguno dice para que aprendan a no blasfemar, y el otro que dice, a fin de que sea que lo destruya el diablo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que su espíritu, ¿no? Se pierda. Entonces, está hablando de una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Uno pierde el gozo de la salvación, empieza a dudar, empieza a temer, empieza a andar mal, sabe que no está bien. Por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El que vio la ley de Moisés, dice, la ley de Moisés que no puede salvar a nadie, que ya sabemos, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Qué quiere decir irremisiblemente? Que no hay manera de alcanzar perdón, no se puede remitir ese castigo. ¿Sí? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué está diciendo con esto? Al que no acepta a Cristo como Señor y Salvador, al que no recibe esa salvación. ¿Se entiende? ¿Sí o no? O sea, ¿cuál es la condenación? Lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la condenación? Que el Salvador, que el Señor vino al mundo y no lo recibieron, ¿verdad? No lo aceptaron. Así que, sí. ¿Sí o no? La condenación es no aceptar el perdón que Dios preparó para nosotros. Esa es la condenación. Porque en realidad los que se pierden no son más pecadores que nosotros. No son más condenables que yo. Yo soy tan condenable como cualquier otro. ¿Sí o no? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el que no acepta, el que no recibe eso, la condenación es no aceptar al Señor. ¿Se entiende? Bien. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Siempre decimos, ¿quién es el que te manda al infierno? Dios, no el diablo. ¿A quién hay que temer? Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿no? Eternamente. Bien. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero hay una salvedad para nosotros, porque en realidad se está dirigiendo a quiénes, a los salvos, a nosotros. Pero traerá a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿A quién le pasó? Tendría que preguntar a quién no le pasó, ¿no? ¿A quién no le pasó? Bueno, ese es el sello. Esa es la confirmación. Esa es la confirmación, queridos hermanos. Tened por sumo gozo cuando se vaya atravesando, ¿no? Bien, dice, sostuviste gran combate de padecimiento. Y acá póngale cada uno lo que ha pasado, lo que estará pasando.
Por una parte, ciertamente con vituperios, sabemos lo que son vituperios, ¿no? Y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, ¿no? Todos hablaban de vos, te sacaban el cuero, como decimos nosotros, ¿no? Eso no dice la Biblia. No está a sacar el cuero acá, por lo menos en la 1960. ¿No? Decían cosas, ¿no? Dice, hecho espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, ¿no? Como todas las iglesias auténticas, genuinas, ¿no? ¿Sí? Acá le está hablando específicamente a lo que pasaron estos hebreos, ¿sí? Con la situación de la iglesia primitiva, pero es perfectamente aplicable a nuestros días, ¿sí? Bien, porque de los presos también os compadecisteis. ¿Cómo nos compadecemos de los presos? ¿Quiénes son los presos? Los que están cautivos, ¿no? Porque a veces pensamos, tenemos que ir a las cárceles. Nunca fui a una cárcel. Yo he ido a una cárcel, pero no a visitar presos. No me llevaron a mi preso. Claro, tuve que ir a hacer una declaración horrible. Había una oficina judicial. Tuve que ir por una causa penal a declarar ahí por un episodio que hubo, que justo fui testigo por mi trabajo. Y cuando vas entrando y te van cerrando las puertas de atrás y le ponen los candados, es horrible. Hay ministerios carcelarios y hay que acordarse de los presos, ¿no? Realmente están presos, pero acá está hablando de una situación como espiritual. Hay que compadecerse de los que están presos. De los que están presos en las garras del enemigo. ¿Sí? Dice, también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cuáles son los despojos de nuestros bienes? Esto está hablando de una situación específica, de los hebreos. Pero, ¿nos serviría a nosotros esa referencia de lo que pasó histórico? Lo podemos traer a nuestros días y podemos encontrarle el sentido espiritual, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sí? Y está por algo, no es que pasó acá porque quiere contar algo que sucedió y nada más, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que nos está diciendo hoy. ¿Qué dice? ¿Cuáles son? El despojo de vuestros bienes. Sufristeis con gozo. ¿Quién sufrió con gozo el despojo de todos sus bienes? Díganmelo, para que lo podamos entender más fácil, porque ya no tenemos tiempo. Alguien que dijo, otro, bien, pero otro, vamos, con gozo. Ese dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Muy bien, es que el pastor sabe, ¿no? ¿Cómo es la historia? ¿No? Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, no pecó. ¿Quién sufrió con gozo todo el despojo de todos los pergaminos que tenía? Y te dijo, todo lo tengo ¿por qué? Por estiércol, ¿no? En una de las versiones, por basura. ¿Qué? Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, era todo. Cuando se aferró a una sola cosa no le fue tan bien. El día que dijo yo soy romano, a César apelo, no le fue tan bien. Así que te amparas en César. A César apelaste, a César irá. Y ahí le cortaron la cabeza. Había un propósito, no estamos juzgando a Pablo. Pero ¿él qué hizo? Está bueno, ¿no? Conocer la historia. Está lindo leer la Biblia para entender de qué se trata cuando hablamos así a la pasada. Él que dijo, todo esto lo tengo ¿por qué? Por basura. Eso era su acervo personal. Y a veces nosotros no queremos dejar y sufrir los despojos de lo que nos ha llevado a ser lo que somos. Todo eso que tenemos guardado es bueno, pero yo tengo una historia detrás mía, ¿no? ¿Y qué dice de Dios? ¿Qué es? Basura, tenés que morir y ser una nueva criatura, algo nuevo, una nueva creación, ¿no? Ahora todo títulos, cosas, conocimiento, inteligencia, experiencia de vida, el despojo de vuestros bienes, ¿sufriste con qué? Con gozo. Dios para hacernos nuevos tiene que despojar de todo, ¿no? Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que morir, decimos nosotros. ¿No es despojarnos de nuestro yo? Eso es despojarse de los bienes. ¿Sufristeis
con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable que herencia en los cielos. ¿Está hablando de cosas espirituales o no? Sí. Dice, me despojo de todo lo que era, porque lo que el Señor puede hacer conmigo es mejor. ¿Sí o no? Bien, herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza. Adelante, con fe y esperanza. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Estas tres cosas. Esa es una canción, pero está en la Biblia, ¿o no? Dice, la fe, la esperanza y pero ¿cuál es la mayor? El amor, bien. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene ¿qué cosa? Grande, ¿qué es un galardón? Una recompensa, muy bien, un premio, ese es un galardón. Tiene grande galardón, porque os es necesaria, ¿por qué diría esta palabrita? ¿Qué es necesaria? Díganlo ustedes, porque a mí no me gusta leerla. Es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho ¿qué cosa? De nosotros, ¿no? ¿De quién? De Dios. La voluntad de Dios, ahí sí, ¿qué cosa? Obtengáis la promesa. Maravilloso. Es la vida del cristiano, ¿no? No hay mucho para dar. Porque aún un poquito, ¿qué quiere decir esto aún un poquito? Esto es una palabra de consuelo y de esperanza, ¿no? Ya está, falta poquito, ¿no? Ya, aún un poquito. ¿Y qué? Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. La vida en este mundo es un suspiro. Miramos atrás, 12 años, nada, pasaron, ¿no? ¿Cuántos años? Pasaron así, no nos dimos ni cuenta. Vendrá, no tardará. Bueno, pero mientras tanto, ¿qué dice? ¿Más? Claro, porque vos decís, bueno, sí, está bien, un poquito, pero hace 2000 años que venimos esperando, ¿no? Tengo que tomar el antibiótico, no pasa nada. ¿Qué? ¿Pero qué? 2000 años, pero ¿qué dice acá? Por eso habla de paciencia. Mas el justo, ¿cómo vivirá? Por lo que recibe, por lo que ve, por lo que puede tocar. El justo, ¿cómo vivirá? Por fe, por fe. Muy bien. Y si retrocediere, ¿qué retrocediere? Si se vuelve, si cambia el camino, va para atrás, ¿qué cosa? No agradará a mi alma. Porque la única forma de agradar a Dios es con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el justo vivirá por fe, dice. Pero nosotros, ¿no que dije que empezaba a hablar de la fe en este capítulo? No somos de los que retroceden. Acá esto es una afirmación. No está diciendo, che, no seamos de los que... No, está diciendo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No por mérito nuestro, sino por él. Pero lo está afirmando y lo está confirmando la palabra de Dios. Sino de los que tienen, ¿qué cosa? Fe, ¿para qué? Muy bien. Lo dijeron ustedes. En realidad lo dice la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Amén.